Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo, como cada jornada, como cada día, analizar en media hora el escenario de una Argentina convulsa, con muchos temas, con debates profundos, con evolución de acontecimientos y retroceso de escenarios, con la economía queriendo salir del letargo que estuvo durante mucho tiempo, pero con señales de tensión que vamos a analizarlas en esta media hora con una economista, contadora, asesora de empresas. Saludamos a Graciela Teber. Gracias por este contacto, por permitirnos esta videollamada. Muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Freddy. Muchas gracias. Bueno, el escenario que deja la protesta del campo en el fin de semana que pasó da la impresión que la Argentina está dominada por una tensión de un sector que protesta, siendo el que más ha ganado en los últimos tiempos y que además se queja de una presión tributaria que no existe. Se lo pregunto, ¿es así el escenario? Sí, por lo menos sí a mi entender, ¿no es cierto? Y al de muchos otros analistas. Evidentemente son los sectores que más han ganado durante el gobierno anterior y aún siguen ganando porque, bueno, la situación internacional de pandemia y de guerra ha provocado un incremento de precios globales en los commodities. Y bueno, esos son los productos que este sector fundamentalmente, los commodities agropecuarios, ¿no es cierto? Y en otros commodities también, hay que reconocerlo. Pero bueno, estos son los productos que este sector fundamentalmente produce, entonces, y exporta, ¿no es cierto? Y bueno, evidentemente es un sector que ha sido beneficiado y pretende ir por más, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice este sector y otros sectores que han sido beneficiados a través de su representación política? ¿Qué es lo que están diciendo en el Congreso cuando ellos dicen no vamos a aprobar ni un impuesto más? Eso quiere decir, queremos esta distribución del ingreso entre asalariados y sectores dominantes digamos, de la economía en cuanto a capital, y no queremos ninguna otra, de acá para adelante queremos más, ¿no es cierto? Queremos una mayor porción, esta misma o mayor porción de la torta, ¿no es cierto? Porque eso significa no querer incrementar impuestos, y pretender bajarlos significa apropiarse de una parte más importante de la torta distributiva, en detrimento, obviamente, de los sectores asalariados, de los trabajadores, de los independientes, ¿no es cierto? O sea, la torta es una, hay que repartirla. O es 50-50, como se decía, 50-50, ¿no es cierto? Al que medianamente se llegó a través de los 12 años, ¿no es cierto?, del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. O es otra distribución que generalmente siempre ha tirado la aguja favorablemente hacia los sectores que dominan el poder económico, ¿no? El capital del poder económico. Contadora, cuando usted empezó a hacer esta descripción del escenario, dijo, bueno, según la perspectiva nuestra, de un sector de los analistas económicos, ¿hay dos maneras de entender la realidad o los números son uno solo? Y mire, yo pienso que los números son uno solo, pero depende del cristal con que se mire, ¿no es cierto? O sea, siempre usted sabe que siempre dicen, bueno, a ver, usted es contador economista, bueno, a ver, ¿cuánto quiere que le dé? ¿No? Los datos se pueden siempre acomodar para que parezcan otra cosa y no lo que realmente son, ¿no? Evidentemente el país está teniendo un crecimiento grande, el problema es cómo se distribuye ese crecimiento y si ese crecimiento llega a los sectores más postergados de la sociedad, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, el estudio que ha sido tan famoso y sobre el que se ha basado, o muchos hablan en la protesta, incluso esta de que tuvieron estos sectores
del campo, ¿no es cierto? Digamos, del campo. Yo creo que fue una marcha política, una reunión política, ¿no es cierto? Porque el campo también es diverso. Entonces, hay muchos sectores de lo que llamamos campo que tampoco estuvieron ni concurrieron a esa manifestación, ¿no es cierto? Pero bueno, uno de los estudios fue el famoso estudio este que hizo Nadine Argañarás sobre los 70 impuestos, 190 impuestos, no sé bien la cantidad, ¿no es cierto? Y englobando, y que le dieron, según él, una interpretación que no es la que dice el estudio. Según él dice, él distingue, ¿no es cierto? Pero bueno, ese estudio fue tomado mediáticamente o a través de otros consultores y fue traducido a la sociedad como que la Argentina tiene 170 impuestos, 160 y tantos, o 68 impuestos, ¿no es cierto? Distintos. Mezclando, digamos, aportes a la seguridad social, con tasas municipales, con distintas formas, ¿no es cierto?, que si bien forman parte de los tributos, no son literalmente impuestos. Sí, no todos los gravámenes son iguales, digamos. No todos son iguales. Y no hay todos tasas por retribución de servicio, digamos. Persona al mismo tiempo, claro. Para nada. O sea, una tasa municipal de la ciudad de Bariloche la pagará quien reciba servicios de la ciudad de Bariloche. Sí, sí. Hay muchos que son retribución de servicios, claro. ¿no es cierto? Eso es bueno distinguirlo, porque una cosa es un gravamen, un impuesto sobre una actividad, y otra cosa es consumir agua y pagarla, o consumir energía eléctrica y pagarla, o tener un servicio de alumbrado público y pagarlo. Sí, o de barrido y limpieza y pagarlo, o de servicio del cementerio y pagarlo, ¿no es cierto? O sea, esas sumatorias que suman peras con manzanas y no aclaran, sino que oscurecen, ¿no es cierto? La estructura tributaria argentina tiene 5 impuestos que representan el 90% de la recaudación. El primer impuesto es el IVA, que implica un 37% de la recaudación y que recae más fuertemente sobre quienes menos ingresos y más fijos los tienen, que son quienes, los trabajadores independientes y demás, que son los que más tributan en el país. No es el sector agropecuario el que más impuestos paga, son los sectores asalariados los que más impuestos pagan. ¿Ah? Bueno, ¿por qué? Déjeme hacer un punto ahí. ¿Por qué la idea que se instala es la contraria? Que hay un sector de la producción que es el que está asfixiado por los impuestos y no se ve el escenario completo. Sí, no les sabría decir, quizás porque tienen una llegada mediática, quizás porque están queriendo instalar esta idea para hacer retroceder la importancia del Estado en la economía, ¿no es cierto? Porque acto seguido de instalar que los impuestos son demasiados, que quieren cristalizar esta distribución del ingreso, lo siguiente que plantean es que los impuestos hay que disminuirlos. Si disminuimos los impuestos, el Estado disminuye su participación como regulador de la actividad económica. Entonces, lo que se está discutiendo acá es el rol del Estado. Bueno, se pone a la Argentina como un país en el mundo donde la presión tributaria es asfixiante. ¿Lo es? No, para nada. Argentina tiene una presión tributaria más baja que el promedio de la OCDE, y más baja que Uruguay y que Chile. Ni hablar que Dinamarca, que Francia, ¿no es cierto? Pero estamos hablando en Latinoamérica y muy parecida a la de Brasil, que es ahí, ¿no es cierto? Pero no, para nada, es un mito más, ¿no es cierto? De todas maneras, más allá de los impuestos que paga el campo, uno escucha y entrevista a representantes de pequeñas y medianas empresas, que son los eslabones más pequeños de la economía, y se quejan de lo mismo, que la presión fiscal les impide crecer, desarrollarse. ¿Usted cree que en algunos tienen razón? Mire, yo creo que hay que analizar sector por sector, pero yo pienso que las pequeñas y medianas empresas un poco pueden estar penetradas por ese discurso, pero no se quejan las pequeñas y medianas empresas de ese problema cuando el consumo se activa y ellos pueden vender. En los periodos en los que hay retracción del consumo,
sí las pequeñas y medianas empresas sufren ese problema, ¿no es cierto? Y bueno, y las pequeñas y medianas empresas también tienen un problema particular digo, siempre tienen un problema particular, pero específicamente los 4 años del gobierno de Macri, que provocaron una recesión continuada y una desfavorecimiento, digamos, del sector industrial, en cierta forma, provocaron una crisis en los capitales de trabajo de esas empresas medianas y pequeñas que lograron subsistir, porque las que no lograron subsistir desaparecieron. Paralelamente, el costo de la financiación era terriblemente alta. Entonces tenemos pequeñas y medianas empresas con sus capitales de trabajo que no han logrado recomponer y el sistema financiero no las asiste. O las asiste a valores muy, muy elevados de tasa, cosa que no les es posible recomponerse de la situación. Los 4 años del gobierno de Macri, con la crisis digamos, o la baja en los consumos y en la producción industrial y el hecho de la apertura de las importaciones y demás, provocó un problema grave a las pequeñas y medianas empresas, y después vino los 2 años de pandemia, ¿no? Entonces, recuperar esos capitales de trabajo, la verdad que es difícil para las pequeñas y medianas empresas, y el sector financiero sigue sin atenderlas, ¿no es cierto? Contadora, ¿usted no cree que, más allá de la necesidad de reformular el esquema tributario argentino, siempre pendiente, ¿no? Porque tenemos un sistema tributario regresivo y no progresivo, para que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen paguen más. También hay que hablar de ampliar la base impositiva, de hacer pagar más impuestos a aquellos que no los están pagando, de reducir los márgenes de evasión. ¿Ahí está fallando el Estado? Seguro, posiblemente la preocupación de esos sectores que salieron a manifestar también algo haya del tema de que el Estado está ajustando los controles respecto de las evasiones, ¿no es cierto?, de venta de cereales, digamos, que no son realizados por el canal oficial, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente ese tema sí, seguro que es necesario, sobre todo porque eso es una pata de que paguen los que más tienen o más ganan, ¿no? Algo que se ve bastante natural en cualquier otro lugar del mundo. En realidad, por ejemplo, este tema de la sobretasa para captar utilidades no esperadas y generadas por la guerra y la pandemia y el beneficio del incremento de los commodities. La renta inesperada. Ha sido la renta, digamos, la renta inesperada, ¿no es cierto? Digamos, no sé si es inesperada porque habiendo una situación de esa es bastante esperada, ¿no es cierto? Pero al margen de su nombre, es una estrategia que está recomendada por un estudio que hizo el mismo Fondo Monetario Internacional, ¿no? Está recomendada para los países emergentes. Intentar que esos sectores de altas concentraciones de ingresos y de exteriorizaciones tributen realmente, ¿no? Tributen realmente lo que deben tributar. Bueno, pero aquí ante la sola insinuación hubo una reacción de todo el arco opositor respecto de, van a crear un nuevo impuesto. Y sí, son más fondos monetaristas que el mismo fondo. ¿Ah? ¿Y por qué cree eso? A ver, convengamos que cuando Macri intentó retroceder con las retenciones y tuvo una crisis en los ingresos fiscales, el fondo le vino a decir, ponga retenciones. Incremente las retenciones. Porque el fondo es un instrumento, sí, de control en las economías de los países, pero llega un punto en el que de alguna forma tiene que intentar cobrar lo que prestó, y más cuando se trata de un préstamo como el que le hizo a la Argentina, que representa el 90% de su cartera prestable, ¿no es cierto? O sea, algo conocen los economistas del fondo, independientemente de las intenciones políticas que tenga el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uno de los argumentos recurrentes, sobre todo de sectores
como los que se movilizaron el fin de semana, está relacionado con que el Estado gasta mucho, que hay un derroche de recursos y que por eso la producción carga con la responsabilidad de asistir a ese Estado. ¿Hace falta una racionalización o una eficacia de los recursos que utiliza el Estado? ¿Los dilapida desde su óptica? Mire, siempre es bueno racionalizar los gastos, ¿no es cierto? Pero cuando uno analiza el gasto del Estado, el principal gasto es el gasto social. Y el gasto social, cuando hablamos de gasto social, hablamos de jubilaciones, fundamentalmente. Entonces, ¿qué están proponiendo quienes dicen que hay que racionalizar el gasto del Estado? Porque si usted me está hablando de bajarle la dieta a 200 políticos, eso no va a resolver el problema del Estado, ¿no es cierto? Lo que resuelve el problema del Estado es la gran masa de dinero que en realidad son las jubilaciones y pensiones. Entonces estamos hablando de bajarle las jubilaciones y pensiones a los jubilados o de retroceder en el gasto social de salud, es decir, de que no tengamos vacunas, que no tengamos remedios gratis para esos sectores, que no asistamos a quienes no pueden comer. Esos son los gastos grandes del Estado, los que se canalizan a través del ANSES y del PAMI. Entonces, es lo que concretamente hizo Patricia Bullrich cuando le bajó durante su gobierno, el de la Alianza, el 13% de las jubilaciones. Esa es la idea, ese es el programa. El gasto social del Estado es la mayor parte del gasto del Estado y la idea, para que incida, es bajarlo. Sí. La otra idea respecto de los impuestos, que usted le empezó a mencionar que hay un paquete de 5 grandes impuestos que son los que más recaudan. Pero hay una multiplicidad de gabelas que no las pone el Estado Nacional, las ponen las provincias, las ponen los municipios. Y sin embargo, cuando se habla de impuestos siempre se focaliza en los recursos del Estado Nacional. ¿En ese sentido el debate es sincero? Mire, el 90% de la recaudación son los tributos nacionales, ¿no es cierto?, fundamentalmente, y son 5. Es el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto a las retenciones, que son los derechos de exportación, cierta importación, y me está faltando uno, que es... ¿Bienes personales? Bienes personales, sí, que en la última versión creció un 3%. Un 3% de la recaudación, ¿no? Sí. O sea que no. El IVA es más o menos el 38%, ganancia el 25%. Ganancia hay una parte que es progresiva, otra parte que es proporcional, porque otra parte atañe a las empresas. Una parte de ganancia atañe a las empresas, la que es a las personas es progresiva, la de las empresas tendríamos que discutirlo porque por ahí también es trasladable, ¿no es cierto? Tenemos débitos y créditos, bienes personales y los derechos de exportación que representan un 15%. O sea, esos son fundamentalmente. Después hay impuestos provinciales y impuestos municipales. En general, las provincias y los municipios, siendo muy optimista, se autofinancian con un 30, 40%. En los casos de las provincias, de las mejores, de las que tengan mejores administraciones. El resto, en un porcentaje que oscila entre el 60 y el 40%, viene del Estado Nacional. Claro, es decir, que necesitan de esos impuestos, que los impuestos los recauda el Estado Nacional, pero las provincias y los municipios se financian con ellos. Sí, a través de la coparticipación o de alguna forma de distribución, ¿no es cierto? Incluso los derechos de exportación, importación, son por Constitución Nacional recursos del Estado Nacional. Durante la época del gobierno, de los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner decidió coparticipar una parte de los derechos de las retenciones, digamos, sí. La recaudación de las retenciones para que todo el mundo entienda. Después de la 125, pero eso lo derogó Macri después. Algo por el estilo que fue a las provincias.
No he incluido en esto el impacto que es un impuesto que no está establecido por ley, pero que existe, que es la inflación. ¿La inflación no termina siendo un impuesto que pagan los que menos tienen? Sí, obviamente, la inflación es un problema grave, ¿no es cierto? Que termina, digamos, disminuyendo el poder adquisitivo y cae más, en forma más dura sobre los que menos tienen, obviamente. Es un problema que hay que solucionar, del que no nos podemos bajar de un día para el otro. Ese es un tema, ¿no es cierto? Porque, mire, a la inflación del 55% no nos trajo este gobierno, así como no nos trajo esta deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. A esta inflación nos trajo el gobierno de Mauricio Macri, que pasó del 2015, que había una inflación de un 25, 26%. Sí, que el gobierno de Cristina acusaba un 10, un 12, y era el 25, el 26. Pongamos que era el 25, 26, ¿no es cierto? Al 55, pegamos un salto. A ese lugar nos llevó el gobierno del presidente Macri. Mire, hay en este momento... Bueno, pero este gobierno la pasó del 55 al 65. Y vamos a ver en cuánto va a terminar, ¿no es cierto? Hay una estimación de 60, veremos, ¿no es cierto? Eso ya por ahora es hacia futuro, ¿no es cierto? Es proyección. Sí. Hoy día tenemos una inflación que ronda el 56, 57, ¿no es cierto? Una cosa así. Bueno, veremos cómo termina. Ahora, la realidad es que en el mundo, a nivel global, debido a la pandemia de la guerra, hay una inflación generalizada. Por ejemplo, Alemania tiene 17 veces una inflación más alta que la que tuvo antes de la pandemia. Entonces, Argentina no tiene 17 veces una inflación más alta que la que tuvo antes de la pandemia. Tiene una inflación unos puntos más alta. Lo que pasa es que partimos de una base muy alta y eso produce un perjuicio muy grande sobre los ingresos, sobre todo sobre los ingresos de quienes tienen ingresos retrasados, que son los trabajadores, que tuvieron durante el gobierno del presidente Macri una pérdida del 20% de sus ingresos. Bueno, si tuviéramos 17 veces más estaríamos en una hiperinflación, ¿no? Imagínense, imagínense, ¿no es cierto? O sea, yo lo que quiero decirle es que todas las economías reaccionaron en esa forma, ¿no es cierto? Incluso la de Estados Unidos, la de todos los países de Europa, ¿no es cierto? Hay una inflación global. Sí, el problema nuestro es que nos hemos acostumbrado a convivir con ella y la inflación va dando saltos y no la corregimos, no tomamos las medidas. Una especie de inercia, ¿no es cierto? Y hay una especie, nosotros tenemos mucha historia con la inflación, ¿no es cierto? Y hay una memoria, que la gente no sea la misma, porque evidentemente desde el año, no sé, 80 y algo, ¿no es cierto?, de la última hiperinflación, muchos actores de la sociedad no son iguales, pero hay una memoria social sobre cómo hay que comportarse en estas épocas. Después vino el 2001, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una memoria muy sensible respecto de esto, pero ocurre lo siguiente, ocurre que los remedios para eliminar la inflación o bajarla a niveles muy bajos también producen un daño muy grande en los sectores asalariados. Entonces yo le digo, porque está muy de moda ahora y algunos actores políticos que están proponiendo dolarizar la economía. Dolarizar la economía significa renunciar a la política monetaria de una economía, lo que es muy serio, implica, en algún sentido, implica algún tipo de renuncia a la soberanía, que a algunos sectores políticos podrán no interesarle, pero hay otros que sí, ¿no es cierto? Y por el otro lado, genera una devaluación brusca de una magnitud muy importante. Una pérdida total del poder adquisitivo del salario, una rebaja de ese salario en dólares, obviamente, más grave que la que tenemos ahora, mucho más grave. Y además, una cristalización de la distribución del ingreso y una casi imposibilidad de modificar. Bueno, sí, en los 90 no era la dolarización, la convertibilidad, los salarios no se movieron durante
8 años, 6, 7 años no se movieron. Tampoco. Sí. Y es más, disminuyeron. Pero ¿sabe lo que pasa? Usted no tenía inflación, pero sí tenía pobreza, sí Sí. tenía el mismo problema de distribución, ¿no es cierto? Que bueno, que generaba también una dificultad y que produjo una explosión. Pero yo le voy a agregar de que a la convertibilidad se podía volver, de la dolarización no se puede volver. Finalmente, y brevemente, contadora, ¿usted es optimista, pesimista, tiene una mirada apocalíptica de los tiempos económicos que vendrán o cree que podrán acomodarse las variables macro para empezar a ver mejoras en sectores que todavía están muy postergados? No, yo siempre soy optimista, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo creo que lo que es importante en esto es las decisiones políticas y la voluntad política de los actores sociales. ¿Ah? Me gustaría en ese aspecto tenerles un poco más de confianza a los actores que expresan su voluntad política. Yo creo que Argentina, como hace muchos años, tiene pendiente algún tipo de acuerdo social para poder ir para adelante, ¿no? O sea, parece que en Argentina las contradicciones son extremas, ¿no? O sea, quien tiene quiere tener cada vez más y bueno, y obviamente tensa la cuerda, ¿no? Yo creo que hace falta una especie de acuerdo social para que la Argentina nos contenga a todos, ¿no? Porque un proyecto de la mitad de los argentinos, obviamente es mucho más conveniente para esa mitad de los argentinos, pero excluye a todos los otros, ¿no? Está claro, no parece estar muy cerca esa posibilidad, ¿no? La de un acuerdo, consensos mínimos para salir hacia adelante. Pero ojalá que nos estemos equivocando en esa percepción. Contadora, muchísimas gracias. No, sorprende la realidad, veremos qué pasa. Ojalá, ojalá. Muy amable por este tiempo y por el análisis que nos ayuda a entender el escenario económico en el cual estamos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hasta la próxima. Bueno, la economía, el peso de los impuestos, algunas verdades que se dan como verdades cerradas, sacralizadas, que hay que empezar a refutar, porque en la realidad son otras las condiciones en donde se está escenificando una puja distributiva, que es parte de la señal de recuperación de la economía. Nadie pelea por recursos cuando la economía no está en recuperación. Ahí está claro, se está recuperando la economía de manera asimétrica y es en esa puja distributiva donde aparecen las tensiones políticas. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.